Cuando cocinamos, queremos que el resultado de la carne sea tierno y jugoso, pero sin saber, a veces nos queda demasiado dura, lo cual estropea el plato. Este resultado nos hace pensar que hay algo que no estamos haciendo bien. Puede ser que en ocasiones no la tratemos con suficiente delicadeza y nos limitemos a echarla en el sartén sin prestar atención a su preparación. Un punto clave para evitar que la carne quede dura es mantenerla como una pieza entera, pues cortarla en pedazos pequeños provoca que se reseque con más facilidad. También existen utensilios para ablandar la carne que no modifican su sabor natural, aunque provocan fisuras en su superficie. Sin embargo, en ocasiones esto puede ser interesante al cocinar la carne, por ejemplo, con salsa, porque el líquido puede penetrar en las hendiduras, lo cual le dará más sabor. Pero los utensilios no son imprescindibles y por ello queremos ofrecerte otros trucos más simples. El primero es la sal. En un impulso casi obsesivo por conseguir nuestros platos que no queden sosos, aunque cada persona tiene un gusto personal diferente, el primer paso que solemos seguir al empezar a cocinar es salar los ingredientes. En este caso la carne para darle sabor a nuestra receta enseguida. Sin embargo, añadir al principio de la cocción la sal provoca que los jugos de la carne se sequen y por lo tanto quede más dura. Pon la sal sobre la carne al final, justo antes de servirla. El paso número 2, macerar con leche. Este segundo truco implica previsión, pues si quieres asegurarte que la carne esté tierna es la mejor opción. Macerar la carne en leche durante unas horas antes de la preparación. Además de que no altera nada su sabor, permite ablandarla. Y no solo puedes conseguirlo con leche, sino que la carne también se puede macerar en zumos de frutas, es decir, manzana o limón, en vinagre de manzanas o hasta en cerveza. Solo tienes que ser consciente que en este caso estos jugos pueden alterar el sabor de la carne, que justamente puede venirle bien de acuerdo al sabor que estés buscando. El paso número 3 tenemos la cocción, ya sea la plancha, la parrilla o bien como ingrediente principal en un estofado. Lo mejor para que la carne quede bien blanda es cocerla lentamente. ¿No te ha pasado que tras darle un par de vueltas en la sartén a fuego máximo enseguida se endurece? Si llevas a cabo los trucos que hemos hablado, te aseguramos que vas a tener un buen resultado. Espero que le haya servido de provecho.